buscó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro de nuestras catequesis cuaresmales, que en este año hemos escogido hablar sobre las virtudes humanas tradicionales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, cantar por la ética natural, pero todo esto leído desde las tres grandes virtudes infusas desde el día de nuestro bautismo, que llamamos virtudes cardinales también: fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, desde la fe tratamos de repensar la figura del hombre y de la mujer creyente en Cristo, como nos lo dibujan los textos sagrados. Nos está inspirando en esta reflexión el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, que, como bien saben, se ha centrado en este pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Papa se pregunta en su mensaje: ¿qué es pues esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Y responde el Santo Padre: es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado y de muerto al borde del camino. Lucas 10, 25 y siguientes nos habla de este hecho. Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad, dice el Papa Francisco, es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza. La riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre. Es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo. Su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo llevadero, nos invita a enriquecernos con esta rica pobreza y pobres riquezas suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos y en hijo, hermanos en el hermano primogénito, como desarrolla San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29. Así que este es el pensamiento del Papa, y en base a ese justamente gran misterio fundamental de nuestra fe, la encarnación del Verbo,
Estamos reflexionando sobre las virtudes cardinales. Reflexionar sobre las virtudes, decíamos, equivale a reflexionar sobre la imagen de hombre, de mujer que emerge del Evangelio en consonancia con la recta razón. Por consiguiente, es un modo de entrar en los problemas de la ética a partir no de cada caso singular de la vida, sino desde la determinación de los comportamientos fundamentales que hacen que la existencia humana sea moral. Seguimos a Cristo, hermanitos, y esto lo insisto, no por tener una mentalidad moralizante, no. La moral deriva de algo más profundo, fundamental, como es el abrazo de amor con el Verbo encarnado, que se hizo pobre para enriquecernos, para darnos su gran riqueza, su riqueza de ser hijo de Dios. De ese amor derivan ciertamente actitudes. Lo decimos nosotros en nuestro lenguaje popular: obras son amores y no buenas razones. La actitud de la santidad, de buscar la santidad, es ejercitarnos diario, que llega un momento en que ya no nos es difícil dominar la lengua, abstenerse de tomar lo que no es mío, como tampoco yo puedo tomar la honra de otra persona y hablar lo que me da mi regalada gana, lo que a mí se me ocurre o supongo, etc. Deriva todo de una adhesión de amor a Dios. Cuando queremos en verdad vivir las virtudes humanas, y más aún la fe, la esperanza y la caridad, pero sin esta adhesión de amor, se nos hace una carga difícil, una camisa de fuerza que no podemos soportar. Pero hablemos de la justicia. Hemos hablado de la prudencia la sesión anterior, que aunque los textos del Antiguo Testamento, en modo especial los libros en hebreo, no hablan nunca de esa palabra como tal, sin embargo, en su desarrollo, el desarrollo de la virtud, de la sabiduría, se identifica con la prudencia. En modo especial, en los libros ya influenciados por la cultura griega, como el libro de la sabiduría, que ha sido objeto central de nuestra reflexión la sesión anterior. Hablando de la justicia, sucede lo contrario. Según San Ambrosio, la justicia se refiere a la sociedad y a la comunidad del género humano. Es algo que regula las relaciones entre las personas. Todos nosotros nos damos cuenta de la importancia de esta virtud, por la cual se puede incluso morir. Basta que pensemos en tanta gente en la historia de nuestra querida patria Nicaragua, que ha dado su vida en aras de que aquí en este país hubiese justicia. Si bien es verdad que los 60.000 muertos que ha puesto la patria en las dos últimas guerras que vivimos, revoluciones y contrarrevoluciones, que mucha de esta gente murió pues porque, ni modo, arrastrado por los acontecimientos, no por una opción de entregar su vida porque hubiese justicia. Sin embargo, ha habido gente que en verdad lanzó a una revolución o una otra revolución justamente en búsqueda de la justicia. Mucha gente
entregado su vida en estas tierras. Basta que recuerden ustedes a un Ángel Sequeira Mangas para hablar de un difunto connotado, una persona que justamente clamaba por la justicia y pedía a un pueblo a hacer conciencia de esta lucha, no con las armas, sino con la fuerza de la razón, y terminó asesinado por estas tierras hace muchos años, no hace muchos años. O gente honesta que, siguiendo las normativas del país, las leyes nuestras, y viendo los abusos de las leyes dentro de la misma Corte Suprema de Justicia en la cual servía, terminado su periodo, no obstante que se le prolongaba a través de decretos presidenciales, honestamente renunció. Como otro que había renunciado, que después dijo y volvió a tomar su cargo diciendo que la calle estaba tumbada y era mejor instalarse y seguir la corriente de las injusticias y violaciones contra la misma Carta Magna de la República, que es la carta fundamental de la Constitución, que ustedes saben bien. Aquí tengo unos jóvenes estudiantes y estoy seguro que están reflexionando y están viendo, ¿verdad?, la vida de su propia patria, no solamente sus propios intereses personales. Si el término prudencia, como lo hemos visto, ocurre raras veces en la Biblia, el término justicia, tzedakah, es uno de los más usados en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre los posibles pasajes bíblicos que podríamos citar en cantidad, solo he escogido algunos. Levítico 19, por ejemplo, verso 15. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y esto es tan actual, ¿verdad? Qué difícil es en nuestra patria clamando por la justicia y que sea justicia, y esta no se da si no hay padrinazos, si no hay poderosos padrinos detrás. Hasta yo mismo he tenido que tener que poner la cara cuando veo estas cosas y la gente viene a nosotros, hasta llegar al colmo en estos días de que cocaína a un tercer peritaje se convierte ya en talco, cosa que está escandalizando a toda la nación y haciendo ver la burla de la justicia que se hace en este país, y sobre todo de la gente que se supone que debe ser objetiva en presentar las causas, y de jueces que sean honestos en saber ejercer la justicia en el país. Pero sigamos leyendo pasajes del Antiguo Testamento. Escojo otro preciosísimo, el Salmo 102. Dichoso el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos no mucho se complace. Fuerte será en la tierra su estirpe, bendita la raza de los hombres rectos. Hacienda y riquezas en su casa, su justicia por siempre permanece. En las tinieblas brilla como luz de los rectos, tierra clemente y justo. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. No será conmovido jamás. En memoria eterna permanece el justo. No tiene que tener malas noticias. Firme es su corazón, en el Señor confiado. Seguro está su corazón, no teme. Al fin desafiará a sus adversarios. Con largueza da a los pobres. Su justicia por siempre permanece. Su frente se levanta con honor. Lo ve el impío y se endurece. Rechinando sus dientes se consumen. El afán del impío se pierde. Sería bueno comentar
verso a verso lo que hemos leído de ese salmo, pero nos alegraríamos mucho. Les quiero decir, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento la justicia es el fundamento de la vida comunitaria. Es la virtud que promueve el orden positivo, constructivo, benéfico de las relaciones entre los hombres entre sí y con Dios. Y es también lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que si hay conflictos entre vecinos, esperamos que se actúe con justicia y no a la fuerza del que más puede. Que si este cerco me gustó el terrenito ampliarlo, yo muevo el cerco y paso los linderos a otro punto. O que si le arruinó mis animales la cosecha al otro, se metieron las vacas a comerse el maicito, ¿verdad? Yo no quiero reconocer nada del daño causado por pistolas, y empiezan cuántos problemitas vienen de cosas sencillas, por una gallina, una vaca, y no hablemos cuando un chaval se roba, entre comillas, a una joven, ¿verdad? Y familias que se enfrentan y sacan machete. Si pueden sacar pistolas, mejor. Esperamos que el orden positivo, constructivo, benéfico de relaciones de los hombres entre sí y con Dios exista. Y eso es lo que nosotros recogemos en el Antiguo Testamento. Y decir justo equivale a decir bueno, santo, perfecto. El Nuevo Testamento hereda este vocabulario. Noten en Colosenses 4:1. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. También recordamos el versículo de Lucas 1:6, en el cual los padres de Juan, Isabel y Zacarías, de Juan el Bautista, son señalados como justos ante Dios. Y ambos eran justos ante Dios. Eran justos porque caminaban estrechamente en el mandato de Dios, en la ley de Dios. La alabanza más grande que se podía hacer de un judío. Y Lucas se la pregunta a Isabel y Zacarías. El evangelista Mateo subraya que José era un hombre justo. Mateo 1:19. Porque era justo, justamente, José decide repudiar a María y repudiarla en secreto. Según la ley, José no podía tomar a esa muchacha. Ya estaban prometidos en desposorios. Y la chavala aparece con los signos de la maternidad. Según la ley, no podía tomar a esa muchacha. Pero decide hacerlo en secreto. Porque era justo. Justicia, por lo tanto, aún en el Nuevo Testamento, en una primera acepción, se refiere a ser fiel a la ley, pero con esta connotación de misericordia. ¿Por qué José se dice que es justo? Porque era perfecto en todas sus relaciones con Dios y con nosotros. Bien, impulsados entonces por la lectura de los pasajes bíblicos, nos preguntamos, como virtud humana moral, ¿qué es la justicia y en qué se basa? Conocemos bien la definición clásica transmitida por la antigüedad griega y latina. La justicia es dar a cada uno lo que le pertenece, lo que denominamos justicia conmutativa. Dar a cada cual lo que le corresponde. Entonces, ese valor social por el cual se reconocen los derechos de cada persona, así como se quiere que sean reconocidos y respetados los propios.
como el día de ayer tarde escuchamos en el Santo Evangelio. No hagas a nadie lo que no te gusta que te haga a ti. Principio fundamental que no solamente lo encontramos en los textos del Nuevo Testamento, sino también en los libros del mundo de la India, como también en el budismo. No hagas a otro lo que no te gusta que te haga a ti. En cierta manera la justicia tiene que ver con los derechos de cada uno. Entonces, se trata de comprender, y este es el punto más importante de toda la reflexión, ¿por qué alguno tiene un derecho? Hablamos de los derechos personales, inalienables, que nunca pueden ser pisoteados por ningún motivo, por ninguna ganancia, por ningún interés. Todo hombre y toda mujer tienen desde el primer instante de su existencia unos derechos nativos, incalculables, porque cada uno, de cualquier raza, color, cultura, educación, clase social, edad, ha sido creado por Dios. Por ahí hay una frase que en algunas radios la repiten con mucha frecuencia y ya veo que anda en la boca de muchas personas: derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Falso. Falso. El hecho de que yo no ejerza mi derecho no quiere decir que yo no perdí. Que desperdicié esa oportunidad de ejercer mi derecho, sí, pero no es por eso que ya perdí el derecho. Si yo dije que me golpeara y no me defendí, ya perdí, entonces perdí el derecho a la vida. No lo he perdido. Los derechos no lo da un Estado, no lo da una legislación. Nace con la persona humana. Como les decía, todo hombre y toda mujer tienen desde el primer instante de su existencia unos derechos nativos, incalculables, porque cada uno, de cualquier raza, color, cultura, educación, clase social, edad, ha sido creado por Dios. Y Dios los creó a su imagen y semejanza. Por consiguiente, con una dignidad y unos derechos propios que se basan en la misma fuerza de la creación. Y esto es clave, mis buenos hermanos que me escuchan aquí presentes y por la radio y por la televisión lo harán de forma diferida. Es fundamental para nosotros, como seres humanos, máxime aquellos que decimos que Dios existe y queremos vivir no dulcideros en un ladero, como si Dios no existiera, sino vivir en su presencia, conscientes de que somos creados a su imagen y semejanza. El fundamento de la justicia humana es la creación divina. Y desde el momento que Dios nos ha amado, nos ha creado como sujetos de un derecho inalienable y que ofende ese derecho, ofende al mismo Dios. Por lo tanto, la falta no queda únicamente contra la persona a la cual yo ofendo y le violo su derecho. Ofendo al creador de esa persona y ofendo a mí mismo como persona humana. El día de ayer, justamente, una madre con mucho dolor me comunicaba la corrección que estaba haciendo la hija por cierto desorden bastante serio y la hija le manda un chat: mamá, te estoy llamando y no me respondes. Y la madre te aprovecha para llamar la atención. Terminó la hija ofendiendo a la mamá cuando ella le dijo algunas cosas fuertes. No me falta el respeto. Respuesta de la madre: empieza a respetar a ti mismo.
nos ofendemos a nosotros mismos cuando yo robo, cuando yo miento, cuando yo pisoteo la obra de alguien, cuando yo abuso de mi fuerza, de mi inteligencia. Y la ignorancia es un negocio de alguien, la aprovecho. O mi conocimiento de algo, de las leyes, por ejemplo, o de la medicina, la aprovecho para estar sacando dinero a la persona. Por consiguiente, la justicia tiene una dimensión divina y por eso es tomada en consideración incluso por aquellos que no saben la razón de su fuente última. En los siglos pasados se intentaron definir la justicia prescindiendo de Dios, basándola en un contrato humano. Yo no realizo esta acción con respecto a ti para que tú no lo realices con respecto a mí. Sin embargo, si no se acude al fundamento divino, no se logra definir claramente la inalienabilidad de los derechos. Yo no tengo derecho a enajenar a otro sobre su derecho, por ejemplo, a la vida. ¿Qué autoridad tengo yo para quitar la vida a un niño que no pidió venir a este mundo y abortarlo? Por eso, antes, jovencitas que me escuchan, iba a decirlo de una manera bastante fuerte, pero por respeto al ambiente no lo digo, que a los jóvenes a veces hay que hablarle con mucha fuerza para que tengan razón. No hablo de intimidad a alguien si en verdad no hay verdadera opción de amor. Si solo se va buscando el placer, la curiosidad, la satisfacción, pasa lo que pasa. Como me decía ayer un joven profesional, con mucha vergüenza, recién graduado, tuve relaciones con una joven. Después dejé de verla. Ya han pasado 22 años y aquella relación vino a flote otra vez. El hombre estable con su familia, sus hijos. Y el problema que se le vino. Un hijo vino de esa relación, se lo juntaron y por problemas el mismo muchacho, hijo, no quería, tuvo que venir todo a las manos de él. Es que sí es. Le dice, ay, ¿cómo se pagan caro los errores? ¿Cómo se pagan caro? Pero tarde es lamentarse, por eso a tiempo, hay que salir al paso. Jóvenes, no se confíen, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuánto chaval o cuánta chaval termina manchando su conciencia y su vida justamente por cobardía y no hacer bien las cosas? Por andar en la vida a la zumba, y todo tomarlo a favor y no con seriedad. Si no acudimos al fundamento divino, no lograremos jamás definir claramente esto que afirmamos, que el derecho mío llega a donde comienza el derecho de otro. La inalienabilidad de los derechos humanos. Bien, ahora quiero preguntarme, ¿qué le agrega la Biblia al concepto humano? Podríamos decir filosófico de justicia. Ya hemos subrayado que la Escritura habla de ella en el sentido humano común. Sin embargo, la Sagrada Escritura la considera en un sentido mucho más amplio. Añade al significado
justo, sadik, justicia, tzedakah, algo más positivo, más creativo, que está incluido en el concepto de justicia de Dios. La cualidad por la cual Dios es fiel a la alianza, ¿verdad? Que habrán escuchado ustedes cuando alguien se siente impotente, humillado, atropellado en sus derechos y pega un grito al cielo diciendo: pero justo es Dios que le va a pagar a ese fulano. Y pensamos que Dios lo que no se va a enviar como Zeus sus rayos y va a carbonizar a ese fulano, a esa fulana que me hizo tal desagravio. Pero fíjense, si invocamos la justicia de Dios, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque el Dios de la alianza que se nos presenta en los textos sagrados no es el Zeus del Dios de los griegos. Es muy diverso. Justamente ese término justicia de Dios se refiere a la cualidad por la cual Dios es fiel a la alianza. Dios no solo respeta nuestros derechos, sino que nos salva a nosotros, sus aliados, cuando somos oprimidos injustamente, cuando su pueblo queda empobrecido, reducido a la esclavitud. Basta que recuerden ustedes Éxodo 3, 14 y 16. Moisés está pastoreando en el desierto de Madián, ve una zarza que está ardiendo y no se consume, y eso le llama la atención. Se acerca para ver ese fenómeno tan raro. Cuando oye una voz que le estremece de arriba abajo, le dice: quítate las sandalias, que la tierra que estás pisando es sagrada. Cae rostro a tierra, lleno de temor y temblor, porque se ha descubierto que está en la presencia de Dios. Y oye el mandato, la voz de Dios que le dice: los clamores del pueblo han subido hasta mí, y he visto los horrores de la esclavitud en que viven. Por eso he bajado para enviarte a liberarlos. Y ese diálogo difícil que tendrá Moisés con Dios, queriendo rehusar ese mandato, sintiéndose impotente. Ya de Dios no está sordo en nuestros clamores. Le pertenecemos a Él por derecho de creación, les decía, somos creados a su imagen y semejanza. Más todavía, le pertenecemos por derecho de redención. ¿A qué precio tan grande fuimos comprados para el amor? Al precio de la sangre del Verbo, del Hijo de Dios hecho hombre. Más todavía, y aquí es donde la justicia de Dios muestra su trascendencia con respecto a toda justicia humana. Él perdona y rehabilita por amor. Reconstruye en la plenitud de la dignidad, incluso a quien hubiere ofendido los derechos divinos. No hay imagen ni página más preciosa en todos los textos sagrados que la imagen que salió de los labios del Señor Jesús, del Padre misericordioso que conocemos tradicionalmente como la parábola del Hijo pródigo. Ni deja hablar al Hijo, ni deja que el Hijo, agobiado por su hambre, su miseria, su pobreza y su estupidez, hediondo a cerdo y a sudor del polvo de la calle, le diga lo que ya ha pensado: no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Lo abraza, lo besa, hace alegría, hace fiesta, manda a ponerle vestidos nuevos, el mejor anillo, y a matar el mejor becerro de su rebaño. Su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¡Qué amor tan grande nos tiene este Padre! Él perdona y rehabilita
por amor, no por orgullo, por el grado de realidad, como muchas veces actúan nuestros padres o nosotros actuamos. Qué vergüenza que mi hijo ande borracho tirado por las calles. Ay, que se muriera mejor. Lo he escuchado en bocas de muchos papás. Él perdona y rehabilita por amor. Reconstruye la plenitud de la dignidad, incluso a quien hubiera ofendido los derechos de Dios. Entonces, mientras la justicia humana enseña a respetar los derechos ajenos, a restringir los derechos lesionados, la justicia humana enseña, y eso ciertamente la Iglesia lo toma muy en cuenta, que el perdón de robo no basta con solo decir me arrepiento, he robado. Hay que restituir lo robado, devolver lo robado. Chavalos, si tienen cosas que no son suyas, no basta con ahora en la Cuaresma me arrepiento de que he robado, devuelva lo robado. ¿Y cómo sé si no me lo va a hacer? Devuelva con su trabajo. Tiene brazos, tiene tiempo, un gran tesoro tiempo. En la economía del banco, el tiempo es un factor que genera dinero. Las tasas de interés, el factor tiempo es importantísimo. Ustedes me imaginan que han estudiado esas cosas. Compara justicia humana y divina. Mientras la justicia humana enseña a respetar los derechos ajenos, a restringir los derechos lesionados, la divina, que viene de Dios y que Él infunde en nuestro corazón, es más amplia, es salvífica, misericordiosa, perdona al pecador, lo levanta de nuevo, lo justifica, como escribe San Pablo, lo hace ver nuevamente justo. Y esta vuelta a ser justo se traduce justamente en cumplir las exigencias de la justicia. Aunque el sacerdote a mí me perdona de lo robado, yo debo devolverlo de alguna forma. La justicia me exige. ¿Cómo devolver la fama de alguien que yo destruí? Que dije cosas que no me constan, y aquello va poniendo y destruyendo la vida de esa persona. Y a pueblo pequeño, infierno grande, decían muchos mayores, y con toda razón, devolver la honra que yo he robado, eso no es fácil. Es difícil. Por eso las leyes son tan duras, tan drásticas, por ejemplo, con el abuso de menores, que tienen su base. Tienen su base. Has pedido a la vida, no has buscado